Hipoxia silenciosa, una condición presente en algunos pacientes con COVID-19 que podría ser una condición que lleve a la muerte a un paciente. Hoy día hablaremos sobre la hipoxia silenciosa, un cuadro en donde el paciente tiene niveles de hipoxemia, pero no es consciente de ello. Acompáñeme. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy hablaremos sobre la hipoxia silenciosa. Antes de ello, los invito a que nos acompañen a los diferentes videos que publicamos. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, compartir la información. Nos pueden seguir en Facebook en la página Dr. Luis Antonio Pacora Camargo y en Instagram y Twitter la página @dr_Luis Pacora. Bueno, hoy día hablaremos sobre lo que es la hipoxia silenciosa. Una condición en donde el paciente tiene niveles de hipoxemia, sin embargo no es consciente de ello. ¿Por qué se presenta la hipoxia silenciosa y qué es la hipoxia silenciosa? Para definir, en primer lugar, hipoxia es el término médico que hace referencia a la presencia de bajos niveles de oxígeno en la sangre. Recordemos que para que suceda ello, hay dos sistemas involucrados. En primer lugar, tenemos al aparato respiratorio, el cual se encarga del intercambio gaseoso, que permite el ingreso del oxígeno y la salida del CO2. Y el segundo punto, o el segundo sistema encargado, también es el sistema circulatorio, que permite transportar el oxígeno ingresado a nivel de los pulmones para que sea distribuido en todo el cuerpo. Cuando hay una falla de estos dos sistemas, se presenta la hipoxia. La hipoxia es el término que define la presencia de un nivel de presión arterial de oxígeno muy bajo, por debajo de 60 milímetros de mercurio. Y es muy importante entender que indirectamente se puede medir a través de la saturación con el aparato o dispositivo conocido como oxímetro. El oxímetro es un aparato o dispositivo que, a través de un algoritmo y la emisión de un haz de luz, determina aproximadamente cuál es el nivel de porcentaje de saturación de la sangre. Es muy importante que los niveles que se optimizan son por encima del 90%, idealmente entre el 95 y el 98%, pero se consideran valores normales por encima de 90%. Se define hipoxemia o hipoxia a la situación en donde la saturación de oxígeno determinada por el oxímetro está por debajo del 90%. Para una saturación por debajo del 90% debería haber ya algunas manifestaciones clínicas, como por ejemplo dificultad para respirar, sensación de falta de aire, unas respiraciones más frecuentes, dolor de espalda. Pero en estos pacientes que se denomina hipoxia silenciosa, ellos tienen niveles por debajo del 90% y no tienen sintomatología. ¿Por qué sucede ello? Algunos investigadores mencionan que podría ser alguna alteración a nivel neurológica, en donde los vasoreceptores y los receptores de saturación a nivel del cerebro no detectarían estos niveles bajos de oxigenación en sangre, por lo tanto no habría manifestaciones. Porque si una persona respira más rápido, si una persona, lo que se conoce como taquimia, si una persona siente dificultad para respirar o tiene falta de aire, es porque el cerebro ha detectado que la oxigenación en sangre está bajo y trata de compensar esos mecanismos. El paciente respira más rápido, ¿para qué? Para que trate de ingresar más aire y de esa manera tratar de compensar la situación baja de oxígeno para que eleve. Entonces es muy importante considerar ello. En la hipoxemia, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la falta de oxígeno para los diferentes órganos va a causar daño. El cerebro, el corazón, el pulmón, al no recibir sangre, el riñón, van a tener un daño muchas veces, si es persistente, irreversible. Es por ello importante entender en cuenta la hipoxemia, sobre todo la hipoxia silenciosa. Un punto muy importante que se ha determinado en varios centros médicos es que los pacientes que tienen, sobre todo la hipoxia silenciosa, tienen un daño pulmonar, hablando de COVID-19, bastante marcado. En pacientes que tuvieron niveles de saturación bajo y que acudieron a una evaluación médica, no porque les faltaba el aire, no porque tenían síntomas, sino porque estaban preocupados, porque su saturación marcaba 88, 85. Se les hizo estudios por imágenes y la tomografía evidenció compromiso pulmonar marcado.
Y eso es importante. Aún se desconoce exactamente por qué los pacientes que tienen hipoxia de este nivel no tienen síntomas. Lo que sí se ha visto es que también estaría asociado a algunos casos de muerte súbita. Hemos entendido que el COVID-19 está asociado a problemas también cardíacos, que podían ocasionar un infarto de miocardio y esto una muerte súbita. Sin embargo, también se ha visto de que los pacientes que no tienen manifestaciones clínicas por la situación de la hipoxia silenciosa también podrían tener un desenlace como una muerte súbita, dado que generalmente se ha asociado a compromiso pulmonar marcado en pacientes que tienen la hipoxia silenciosa, y esto conllevaría a que el paciente pueda hacer un paro respiratorio y eso conlleva a la muerte. Es muy importante por esto que en estos tiempos de pandemia uno debe tener en casa 2 dispositivos para que no dejemos de evaluar al paciente. Hablamos del termómetro y del oxímetro. Es muy importante monitorizar las funciones vitales del paciente y conocer cómo evoluciona, para que de esta manera se le pueda dar medidas, opciones terapéuticas y se pueda ayudar. Recordemos que el COVID-19 es una infección viral que tiene un proceso inflamatorio agresivo y que puede conllevar a la muerte del paciente. Tomemos en cuenta esta información y actuemos a tiempo. Tener en cuenta que un paciente con hipoxia puede llevar a tener una muerte súbita o puede fallecer es muy importante a considerar. En tiempos de pandemia, nosotros tenemos que estar vigilando las funciones vitales, sobre todo temperatura y saturación. Si hay un paciente que tiene una saturación por debajo de 90 y no tiene manifestaciones clínicas, es importante acudir a una evaluación médica. Ese paciente podría tener un cuadro de hipoxia silenciosa y esta situación podría conllevarlo a la muerte. La hipoxia silenciosa está presente en la enfermedad COVID-19. No se conoce aún exactamente el mecanismo por el cual un paciente con niveles de oxígeno bajo no tiene síntomas, pero lo que sí se sabe es que está relacionado a daño pulmonar y a mayor riesgo de muerte. Debemos tomar en cuenta que debemos controlar siempre funciones vitales: temperatura, saturación, frecuencia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria. Ello nos va a ayudar a terminar la evolución del paciente y sobre todo detectar de manera precoz algún cambio o alteración que requiera manejo médico. No bajemos la guardia. Bueno, en este video hemos querido hablar sobre una situación presente en los pacientes, sobre todo con COVID-19. Hablamos de la hipoxia silenciosa, una condición en donde los niveles de oxígeno en sangre están bajos. Sin embargo, el paciente no manifiesta ningún síntoma. Es muy importante entender que la hipoxia silenciosa estaría asociado a mayor daño pulmonar y por lo tanto a mayor riesgo de muerte súbita. Los pacientes que presentan saturación baja por debajo de 90% tenemos que tener cuidado porque esto podría ser el cuadro de una hipoxia silenciosa y requieren evaluación médica. Es muy importante confirmar a través de estudios por imágenes si la situación de la hipoxia silenciosa es consecuente a un problema pulmonar, sobre todo en tiempos de coronavirus, a una neumonía o destrucción pulmonar. Un manejo oportuno de un paciente con hipoxia silenciosa podría evitar una muerte segura. Tenemos que tomar en cuenta ello. Tenemos que aprender sobre el término de la hipoxia silenciosa y, lo más importante, hacer un diagnóstico y manejo oportuno. Solo así le daremos la opción al paciente para que pueda superar esta situación. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales: el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible en Amazon en iBooks, un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo, con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año. Un libro muy importante para conocer. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y, lo más importante, cómo poder nosotros enfrentar la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número
más 51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse en las personas que están en YouTube, el botón colaborar en las personas que están en Facebook, para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.